Todos experimentamos emociones: tristeza, ira, confusión, alegría, estrés. A veces nuestras emociones nos ayudan en la vida, nos conectan y crean nuestros recuerdos más significativos. Otras veces pueden apoderarse de nosotros, pueden cegarnos hasta ser lo único que podemos ver. Las emociones pueden ser una guía o una trampa. Si no aprendes a controlarlas, ellas comenzarán a controlarte. Y la verdad es que Dios nos llama a algo mejor, a lidiar con lo que sentimos desde dentro hacia afuera. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este día, por tomar la decisión de venir aquí a Sugar Creek, sobre todo si esta es tu primera ocasión con nosotros. Gracias por haber tomado esa decisión y de honrarnos con tu presencia, con tu visita el día de hoy. Gracias también a todos ustedes que nos están viendo a través de nuestras diferentes plataformas sociales y también por compartir este contenido con sus amigos, con su familia y con muchas otras personas. Antes de entrar al mensaje de hoy, para aquellos de ustedes que a lo mejor tienen poco tiempo de estar viniendo a Sugar Creek, a lo mejor tú estás viniendo desde diciembre para acá, probablemente no has escuchado acerca de una iniciativa, una campaña que nuestra iglesia se ha comprometido por los siguientes 2 años, que se llama Inconcluso. Es nuestra oportunidad de aportar para el crecimiento de nuestra iglesia, de manera que nos dé una oportunidad de seguir alcanzando a personas, de poder seguir enseñando a las siguientes generaciones para que ellos conozcan acerca de Jesucristo. Y esta campaña está diseñada para ayudarnos a que en cada uno de nuestros 3 campus, aquí el de Sugar Land, en el campus de Missouri City y en el campus de Richmond Rosenberg, estar en una mejor situación de poder hacer un mejor trabajo en seguir alcanzando a las personas. Por esa razón, pensando en aquellos que vinieron después del inicio de la campaña, nuestra iglesia va a estar teniendo 2 reuniones informativas de cómo tú puedes ser parte de esta campaña de Inconcluso. Si tú deseas escuchar más acerca de esto, a lo mejor tienes preguntas o quisieras esclarecer dudas, si no has sido parte de la campaña todavía, esto no es para los que ya son parte de la campaña de Inconcluso, sino más bien para aquellos que vinieron después de que esto inició. Vamos a estar teniendo 2 reuniones informativas, y si tú quieres ser parte de esto, te invito a que en las notas de tu mensaje, en la parte de atrás, hay un código QR. Si tú lo escaneas allá, cuando tú vayas a nuestra página, tú puedes escoger el enlace que lleva a las reuniones de visión, y entonces ahí podrás registrarte para ser parte de eso. Muy bien. Pues estamos en medio de una serie que se llama Intensamente, como la película de Pixar, que en inglés se llamaba Inside Out. Y estamos explorando el problema de las emociones. Las emociones son muy buenas. Dios te hizo a ti y a mí como seres emocionales. El problema es cuando nosotros permitimos que nuestras emociones nos controlen. Y por ende, esta serie lo que está diseñada es ayudarnos a entender cómo controlamos nuestras emociones. Y eso va a ser una gran diferencia en nuestra vida. Y por eso, durante las últimas semanas, hemos estado explorando cada una de las emociones que tienden a dañarnos cuando no están bajo control. Y si no has visto los mensajes anteriores, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, donde podrás accederlo, o si ya lo has visto, compartirlo con otras personas. Hoy vamos a hablar de una emoción más, que es la emoción de la soledad. La emoción de la soledad. Una cosa que todos nosotros tendríamos que estar de acuerdo es esto: cada persona en algún momento siente el peso de la soledad. Cada persona en algún momento siente el peso de la soledad.
No importa si tú eres un niño, no importa si eres un joven, si eres un adulto, un anciano, donde quiera que tú estás en la temporada de tu vida, hay momentos en los cuales el peso de la soledad nos llega y nos toca de una forma muy profunda. Y esto no es algo que simplemente unas personas están viviendo. La realidad es de que esto es un problema que está afectando a muchísimas personas en los Estados Unidos. Una de las personas que ha hablado acerca de esto es el cirujano general de los Estados Unidos. Esta es la persona que tiende a ayudar al presidente con respecto a la salud de la nación, la salud física. Y él, hace unos pocos años, él dijo esto, que la soledad en este momento es una epidemia. No dijo que el COVID es una epidemia, no dijo que alguna otra enfermedad, sino que dijo la soledad es una epidemia que está afectando a muchísimas personas. Y esto es algo que cuando se ha estudiado, se ha visto que es una realidad. Un estudio que salió hace poco arrojó los siguientes resultados. Ellos se dieron cuenta que el 79% de los adultos de la edad de 18 a 24 años, o sea, casi 8 de cada 10 personas en ese rango de edad, están sufriendo por la soledad. En el mismo estudio también mostraron que adultos de 66 años para arriba, 41% está sufriendo constantemente de soledad. Esto es algo que todos nosotros podemos ver en nuestras vidas. Es algo que nos está azotando en nuestra sociedad, de una forma emocional, de una forma mental, de una forma espiritual. Podemos ver los estragos que la soledad causa en nuestras vidas. Y lo interesante es esto, que hoy en día tenemos más maneras de estar conectados, más maneras en las cuales podemos estar ahí pendientes los unos de los otros. Pero este es el gran problema de la tecnología. Y de antemano puedo decirte, yo no estoy en contra de la tecnología, yo lo utilizo también en mi vida personal, aquí en la iglesia. Creo que la tecnología es algo bueno. El problema es cuando la tecnología se vuelve algo en el que estamos dependientes y lo llevamos al extremo. Pero acá está la situación con la tecnología. La tecnología nos ofreció más conexión, pero nos provocó más soledad. La tecnología nos ofreció más conexión, pero nos provocó más soledad. Y lo podemos ver. Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, tenemos redes sociales, plataformas sociales. Y cuando tú cuentas cuántos amigos tienes en tus redes sociales, la gran mayoría de personas tienen cientos, sino miles de personas con las cuales están conectados. Pero la pregunta es esta: ¿cuántos de ellos son realmente tus amigos? ¿Cuántos de ellos están realmente pendientes de ti y lo que te sucede? La tecnología nos da esa ilusión de estar conectados, cuando en realidad lo que está fomentando es la soledad. Y cuando nosotros simplemente estamos viendo la vida de otras personas, crea esta ilusión de que estamos conectados cuando en realidad nos sentimos completamente solos. Vivimos en una época donde podemos tener miles de personas con las que estamos conectados a través de redes sociales y sentirnos solos. Vivimos en un tiempo donde podemos estar rodeados de personas físicamente hablando y de cualquier manera sentirnos solos. Los cambios de temporadas en nuestra vida hacen de que nosotros estemos experimentando esa soledad. Hoy en día la generación de jóvenes adultos se ha concluido que es la generación que se siente más sola de la historia de la humanidad. Algo está pasando en nuestra sociedad, donde sobre todo jóvenes ya no entienden o no saben cómo hacer amigos, cómo tener una cita amorosa, cómo encontrar a la persona con la cual se van a casar. Algo está pasando donde
hay esta tentación de aislarse y vivir sus vidas solas. Y por esa razón, nosotros necesitamos entender qué es lo que la soledad es y el daño que puede traer a nuestras vidas. Y lo otro es esto. A veces podemos estar bajo la impresión de que si somos seguidores de Jesús, con eso basta para que nosotros no estemos siendo afectados por la soledad. Pero desafortunadamente no importa que tú seas una persona que viene a la iglesia cada semana, que tú seas un seguidor de Jesús, donde tú estás súper entregado, o tú seas una persona que todo esto tú lo consideras simplemente una pérdida de tiempo y no tienes ningún interés en las cosas de Jesús, la iglesia, la Biblia. Donde quiera que tú estés, en toda esa parte de la vida, todos nosotros estamos expuestos a la situación de la soledad. Y hoy vamos a hablar acerca de una persona que él, sufriendo una tremenda soledad, habló acerca de lo que estaba pasando, pero modeló ciertos principios que nos van a ayudar a nosotros a que cuando tú y yo estemos experimentando soledad también, que estemos en esos momentos donde nos sentimos realmente que a nadie le importa nuestra vida o lo que nos está pasando, esos principios nos van a ayudar para que nosotros los vivamos también. Ahora, esta persona es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es una de esas personas increíbles, porque Dios lo utilizó de tal manera que él escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. La Biblia se divide en dos partes: el Antiguo Testamento, que es antes de Jesús, y el Nuevo Testamento, que es a partir de la venida de Jesús. Y Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir casi la mitad de lo que era esa parte. Él había recibido una educación privilegiada, estudiando con uno de los rabinos más conocidos de esa época, que se llamaba Gamaliel. Era un hombre que hablaba múltiples lenguajes y era sumamente inteligente para debatir, y todos pensaban que él iba en algún momento a llegar a ser inclusive el rabino más conocido de su época. Tenía un celo por las cosas de Dios y un conocimiento que nadie podía debatir con él. Y en medio de su celo, en medio de sus logros, en medio de todo lo que él había podido alcanzar, cuando él viene a encontrarse con Jesucristo, él se da cuenta que todas estas cosas en realidad era basura en comparación de lo que él tenía en Jesús. Entonces él empieza a ser utilizado de una tremenda manera para la causa de Jesús, a tal punto de que tú y yo que estamos aquí, y tú y yo que estás viendo estas redes sociales, si somos seguidores de Jesús, esto es un producto directo de la vida de este hombre Pablo, porque su ministerio fue alcanzar a aquellos que no eran judíos. Y entonces Pablo fue el primer misionero de la iglesia, llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, levantando las primeras iglesias y ayudando a la gente alrededor de toda esa parte del Mediterráneo a conocer más acerca de Jesucristo y crecer y ser el principio del movimiento que ha seguido por 2000 años, el movimiento más grande de la historia. Y entonces Pablo, que él había logrado tantas cosas, con eso ni siquiera era suficiente, sino que él inclusive fue llevado hasta el tercer cielo, donde tuvo un encuentro con Jesucristo, algo que muy pocas personas en la historia, en las escrituras, han tenido ese privilegio. Y él vio cosas que ni siquiera se le permitieron escribir, de lo maravillosas e increíbles que son. Y sin embargo, con todo esto, al final de su vida, también pasó por un tiempo de soledad. Ninguno de nosotros estamos exentos. No importa qué tan fiel, qué tan entregado, qué tan piadoso seas, todos podemos sufrir por la soledad. Y cuando esas épocas llegan, como pasó con el apóstol Pablo, hay ciertas características, ciertos problemas que la soledad tiende a magnificar cuando nosotros estamos en medio de ella.
Y Pablo es lo que él también sufrió. La soledad puede magnificar el sentirnos de ciertas maneras. La primera es esta: la soledad puede magnificar el sentirnos atrapados. Puede hacernos sentir que estamos atrapados. Escucha cómo Pablo escribe acerca de esto en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice esto: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Ahora, Pablo está escribiendo esta carta que iba a ser la última carta que él iba a escribir. Y él está en medio de una situación sumamente difícil. Ahora, cuando uno traza y estudia la vida de Pablo, uno se da cuenta que él pasó por cosas terribles. Pasó por naufragios, por el hecho de que le apedrearon, por el hecho de que lo latigaron, por el hecho de que le metieron en una prisión, confabularon, habían multitudes que se habían vuelto turbas y que habían tratado de quitarle la vida. Muchas cosas que él había pasado, pero siempre él había logrado perseverar dentro de todas esas. Había sido encarcelado en varias ocasiones, y a pesar de todo eso que él pasó, siguió adelante en llevar su misión. Pero ahora él estaba en una cárcel, no como la cárcel que él había experimentado anteriormente, una cárcel romana donde un centurión romano estaba al lado de él, pero era una casa y había todavía ciertas comodidades. La gente podía llegar a visitarle, platicar con él, convivir con él. No era ese tipo de cárcel. Más bien esta era una mazmorra, un lugar oscuro, un lugar frío, donde él podía sentirse completamente abandonado. Y ahí está él solo, contemplando acerca de su vida, y de alguna u otra manera Dios le había dejado saber que su vida estaba a punto de terminar. A pesar de que había escapado muchas ocasiones, esta iba a ser la ocasión donde no se iba a escapar, y pronto él iba a morir. Y en medio de eso, su humanidad, como la humanidad de todos nosotros, podemos sentirnos que estamos atrapados. A lo mejor es donde tú estás hoy. A lo mejor tú estás pasando por una situación donde le has tratado de hallar una solución, has tratado de motivarte a ti mismo para decir: voy a seguir luchando, voy a seguir adelante. Pero no importa lo que tú hagas, al final vuelves a caer en cuenta de que estás completamente atrapado y no hay nada que puedes hacer. Hay una segunda cosa que Pablo estaba sintiendo y que la soledad estaba magnificando y que tiende a pasarnos también, de que la soledad puede magnificar que nos sintamos abandonados. Pablo se sintió así también. Él sintió que a pesar de todo lo que él había hecho, en este momento, cuando él necesitaba que la gente estuviera alrededor de él, él también se sintió abandonado. Escucha cómo Pablo continúa diciendo ahora en el versículo 9 al versículo 12. Dice esto: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Pablo, durante su ministerio, durante su misión, él había conocido a un joven que se llamaba Timoteo. Y desde el principio sintió que algo estaba en Timoteo que él quería fomentar, que él quería construir. Y Timoteo, siendo un joven, es tomado por Pablo como bajo su ala, y entonces empieza a acompañar a Pablo y empieza a crecer y aprender. Y con el paso del tiempo, Timoteo se convierte también en un gran hombre de Dios con conocimiento gracias a Pablo. Y Pablo, que en algún momento había ido a la ciudad de Éfeso y levantó una iglesia allá, escucha acerca de los problemas que ellos estaban pasando. Problemas donde
falsos maestros se habían levantado y ciertas cuestiones donde él decide enviar a Timoteo para ser el pastor de esa iglesia y continuar ayudándoles a estar en el camino correcto. Pero cuando Timoteo llega allá, él enfrenta cosas también. Empiezan a poner en cuestión el hecho de que él es un pastor muy joven, el hecho de que los falsos maestros están contradiciendo lo que él enseña, lo que Pablo les había enseñado, y hay una serie de cosas que se levantan en esa iglesia. Y Pablo, cuando él está en su momento de mayor necesidad, cuando él se siente abandonado, le escribe a su hijo espiritual Timoteo, y entonces él empieza a describir lo que él estaba pasando, y él hace mención de todas estas personas que lo habían abandonado, personas como Demas, o como el hecho de que Crescente y Tito, también su otro hijo espiritual, que estaban en otros lados. Ellos estaban enfocados en su misión. Inclusive dice, Lucas está conmigo, pero tal parece que inclusive Lucas no tiene acceso completo a él, y él está todo el día en esta prisión sintiéndose completamente abandonado. Aquí está este hombre que había logrado tanto, y ahora siente como que toda la gente a su alrededor le dicen, no me importa lo que te pueda pasar. Y muchas veces la soledad es lo que nos dice a nosotros. Mira todo lo que hiciste por estas personas. Mira cómo te esforzaste, mira cómo te sacrificaste, y ahora ¿dónde están ellos? ¿Por qué a ellos no les importa lo que a ti te está pasando? Y entonces va entrando esa idea de abandono a nuestra mente y decimos, de verdad que mi vida no ha tenido absolutamente ningún sentido ni ningún impacto. Pero hay una cosa más que el apóstol Pablo enfrenta, y eso es de que también ellos, el apóstol Pablo se sintió lastimado. Él se sintió lastimado. Escucha lo que dice en 2 Timoteo 4, 14 al 15. Él dice esto en versículo 14. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Yo por eso nunca confío en alguien que se llama Alejandro, por este versículo. No es cierto. No, nada que ver. Mi hermana se llama Alejandra, así que nada que ver. Luego dice, tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Pablo está diciendo allá que en medio de la soledad, vienen esos recuerdos de gente que lo lastimó de una forma profunda. Al final de cuentas, él se sintió como que estas personas le habían lastimado. En vez de estar ahí con él, realmente ellos lo abandonaron completamente, pero aparte, este hombre Alejandro lo lastimó de una forma súper profunda. Entonces, en medio de la soledad, todas estas cosas salen. Pablo inclusive habla en el versículo 16, él dice esto: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pablo está sintiendo, todos me han abandonado, me han lastimado, han hecho tantas cosas que yo realmente siento como que mi vida hasta cierto punto no valió la pena. Son esos sentimientos humanos que la soledad puede traer a tu vida y a mi vida. Y el apóstol Pablo, pues él no estaba exento de eso. La pregunta entonces es esta, porque al final tú puedes decir, Juan Carlos, súper bien, gracias por animarme, me siento más solo ahorita después de que hablaste que cuando llegué aquí. Pero la pregunta en realidad es esta: ¿cómo debemos responder ante la soledad? Es una realidad de esta vida. A lo mejor tú eres un papá o una mamá donde sientes que tus hijos te han abandonado. A lo mejor estás en un matrimonio donde sientes que tu cónyuge te ha abandonado. A lo mejor tenías algún amigo, alguna persona muy cercana que ustedes dos eran como uña y mugre.
La otra persona mugre, tú eres uña. Pero se sentían que eran uno solo y resulta que esa relación se vino completamente para abajo. Y en medio de esa soledad, en medio de ese abandono, en medio de ser lastimado, en medio de todo eso que tú estás pasando, la pregunta entonces es, ¿cómo enfrentamos esas temporadas que van a llegar a nuestra vida? El apóstol Pablo nos modela, nos da la respuesta. La primera cosa que tú tienes que hacer es esto: sigue creciendo aún en tiempos difíciles. Sigue creciendo aún en tiempos difíciles. Cuando nosotros enfrentamos temporadas de soledad, lo que tendemos a hacer es a tirar la toalla, a deprimirnos, a no querer ni siquiera levantarnos de la cama, porque ¿qué sentido tiene seguir viviendo si al final de cuentas no hay nada que nos motive para seguir adelante? Pero Pablo, en medio de su momento de mayor soledad, de mayor abandono, él decidió seguir creciendo en su conocimiento y en la obra que él estaba haciendo. Escucha cómo él lo describe ahora en el versículo 13. Él lo dice así, diciéndole a Timoteo: cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. En otras palabras, Pablo, en medio de su embate con la soledad interna que él tiene y que le está describiendo, se está abriendo y está siendo honesto con Timoteo, dice también: pero cuando vengas, no solamente trae esta capa por el frío que hay en esta celda, pero trae también mis escritos, trae los libros, yo los necesito porque voy a seguir estudiando y seguir estando ahí al pie del cañón de lo que Dios quiere que yo haga. Lo mismo pasa con nosotros. En medio de tu soledad, no abandones todo. No pierdas tu propósito en la vida, sino sigue creciendo. Sigue a lo mejor estudiando, sigue apoyándote en lo que la palabra de Dios dice, que tú puedas sumergirte en la palabra de Dios, que tú puedas seguir buscando otros medios por los cuales sigas creciendo en tu conocimiento de las cosas de Dios. Para algunos quizás significa en sus profesiones, en sus trabajos, en las cosas que están enfrentando, el poder seguir adelante en lo que están enfrentando. Una segunda cosa es esto: apóyate en Dios para fortalecerte. Apóyate en Dios para fortalecerte. Al final de cuentas, ninguna persona que está alrededor de ti puede quitarte el sentimiento de soledad. Solo Dios es el único que puede fortalecerte en medio de esos momentos. Y el apóstol Pablo entendió eso. Él lo describe en el versículo 17. Él lo dice de esta manera. Cuando él está diciendo: yo estoy ya como una ofrenda para ser derramada, como una libación, cuando sé que mi vida va a llegar a un final, sé que voy a morir en un momento y todo, y los sentimientos naturales, humanamente hablando, de sentirse atrapado. Pero él añade esto, él dice: pero el Señor estuvo conmigo cuando tuve que estar solo compareciendo. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Pablo lo que hizo es recordar que Dios no lo había abandonado, que Dios estaba ahí con él y que Él es el que le había dado la fuerza. Y déjame decirte, si te olvidas de todo lo demás que yo te digo, por favor llévate esto: Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a abandonar, independientemente de lo que tú estés pasando. Podemos sentirnos solos, podemos sentir que todas las personas nos han abandonado, pero Dios nunca lo hará. Y Pablo entendía eso. Pero una tercera cosa que Pablo hizo es esto, y que nosotros necesitamos hacer cuando estamos enfrentando la soledad: crea tu comunidad, no la esperes. Crea tu comunidad, no la esperes. En otras palabras, continúa formando esas relaciones alrededor de ti. Personas con las cuales puedas hacer vida, personas con las cuales puedas crecer.
pasar momentos buenos y momentos malos. Y tú puedes decir, Juan Carlos, yo ya he intentado eso. Mis amigos ni siquiera me contestan. Cuando yo les digo, hey, ¿por qué no salimos o hacemos esto? Es como que me ignoran y yo me siento completamente abandonado. Entonces continúa y persevera hacia adelante. No tires la toalla. Si esa comunidad que has tenido te ha abandonado, continúa creando nuevas comunidades. Porque eso es lo que el apóstol Pablo hizo. Escucha cómo él lo describe, versículos 19 al 22. Dice, saluda a Prisca o Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eubolo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Cada una de estas personas que Pablo nombra era parte de la comunidad que él había formado. Priscila y Aquila habían llegado a la fe gracias al ministerio del apóstol Pablo. Y todos ellos tenían una historia y eran parte de la comunidad. Y aunque hubo un momento donde la soledad le estaba diciendo a Pablo, Pablo, a nadie le interesa tu vida, en realidad Dios le había vuelto a recordar. Y por eso él en esta carta, combatiendo con esos sentimientos humanos, él le dice a Timoteo, salúdame a estas personas, a mis amigos, a los que han estado, a los que han sido compañeros de batalla, porque esta es mi comunidad, esta es la gente en la cual yo he invertido. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. A lo mejor hasta el día de hoy, esas amistades que has tratado de cultivar, pues no quieren en realidad una relación más profunda contigo. Está bien, continúa formando otras. No esperes a que sentado en tu casa un día va a llegar la gente y decir, ¿qué pasó con fulano o sultano? ¿Dónde está él? No, sino que tú eres el que tienes que invertir y ayudar a otros, servir a otros. Y te prometo que Dios va a usar eso para ir formando esas comunidades dentro de tu vida, independientemente de lo que tú estés pasando. Y lo último que podemos ver en Pablo es esto. Su momento de soledad nos ayuda a entender esto. Vive con un propósito eterno. Vive con un propósito eterno. Un día, cuando sea un abrir y cerrar de ojos, nuestra vida se va a acabar en este mundo. Y todo lo que nosotros hemos hecho quedará allá. Y si nosotros solo hemos vivido para aquello que es temporal, entonces nuestra vida al final no tiene propósito. Pero todos los días, todos los momentos, Dios nos da una oportunidad, no de construir algo temporal, sino de construir algo eterno. Y necesitamos recordar que nuestro propósito en esta vida es hacia lo eterno. Pablo lo entendía. Escuche cómo él lo dice en versículos 7 al 8 y luego en el 18. Él dice, en medio de su soledad, en medio de sus sentimientos también tiene esos momentos donde Dios le fortalece. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida o su manifestación. Y luego dice en el versículo 18, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba confiado. Y esa misma confianza es para ti y para mí. No importa lo que tú estés atravesando, no importa la soledad que en este momento te pueda estar abrazando, esa misma esperanza es la que Dios tiene para todos aquellos que somos seguidores de Jesús. Escuché de una señora que se llama Tracy Miles. Esta señora, una seguidora de Jesús, resulta que ella en un momento de su vida recibió una noticia completamente inesperada. Su esposo de 25 años, que a través de esos 25 años habían tenido 2 hijas hermosas,
de repente le llegó y le dijo: quiero un divorcio. Sin que ella se lo esperara, todo su mundo se derrumbó. Su esposo, que supuestamente había extendido le había dado esos votos de fidelidad por toda su vida, ahora de repente le venía a decir: ya no quiero seguir en este matrimonio, ya no quiero seguir contigo, te dejo. Y ahora su vida cambió completamente. Ella habla de que después de que había pasado por su divorcio tan doloroso, sus hijas, que ya estaban en la universidad, estaban estudiando, decidieron venir a pasar un spring break con su mamá, y fue un momento de felicidad de que sus hijas estaban de regreso con ella, estaban las tres disfrutando el spring break y todo. Dice, pero cuando acabó el spring break y regresó a su apartamento y ella era la única que estaba allá, dice que le cayó en cuenta esto: estar sola es mi nueva normalidad. Y eso le afectó de una gran manera. Porque ¿cómo enfrentas una vida de soledad? Entonces ella empezó a orar y a decir: Dios, ayúdame a entender, y por favor, en medio de mi debilidad, yo ya no quiero seguir adelante porque me siento completamente sola y abandonada. Y ella, poco a poco, no de la noche a la mañana, empezó a ver un cambio, orando y dependiendo de Dios. Una de las cosas que ella hizo fue comenzar un podcast para hablar acerca de su vida y poder ayudar a otros. Y de hecho su podcast, si tenemos la foto ahí, les aseguro que el podcast está allá, ¿ok? Si buscan Tracy Miles, ella tiene este podcast. Y entonces ella lo que hizo es comenzar un podcast donde empezó a hablar, pero también a conversar y entrevistar a otras personas que estaban pasando por lo mismo. Y a través de su ejemplo pudo ayudar y ha podido ayudar a muchas otras personas que han enfrentado la soledad. Dios puede utilizar tu vida independientemente de donde tú estás. Y por esa razón, la soledad es real, pero en Jesús no tiene que ser el final. La soledad es real, pero en Jesús no tiene que ser el final. Quizás tú estás aquí el día de hoy y eso es lo que tú estás enfrentando. Como seguidor de Jesús, tú te sientes solo y te sientes abandonado, y a lo mejor hasta resentimiento con los demás o temor hacia el futuro. Y tú te preguntas: ¿qué va a pasar conmigo? Pero tal como Dios obró en la vida del apóstol Pablo, así Él va a obrar en tu vida también. Quizás tú estás aquí y tú no eres un seguidor de Jesús, pero sabes que necesitas a Dios. Él es el único que nunca nos va a abandonar. Pero para tener una relación con Él necesitamos confiar en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, para limpiarnos de nuestros pecados, y como nuestro Señor, para entregarle el control de nuestra vida. Y si tú nunca has tomado esa decisión, nos encantaría que hoy lo tomes, porque eso cambiará tu vida para siempre. Y si tú estás dispuesto a hacerlo, en un momento, terminando esta reunión, tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Y ahí en el Centro de Siguientes Pasos, saliendo por esas puertas atrás hacia tu derecha, vamos a tener personas listas para platicar contigo y ayudarte a tomar la mejor decisión de tu vida. Padre Celestial, gracias porque tú nos amas y nunca nos abandonas. Y en medio de nuestros momentos de mayor soledad, de mayor abandono, de sentirnos atrapados, de sentirnos lastimados, podemos confiar en ti. Y te damos gracias de que en Jesús la soledad no es final. Te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, los que están viendo en línea, de que tú puedas obrar y tú puedas ayudarnos en medio de nuestras situaciones. Te amamos y te damos gracias por la esperanza inquebrantable que tenemos en Jesucristo. Y es a través del nombre de Él que oramos. Amén.